Programa más. Qué bendición poder acompañarles una noche muy lluviosa aquí en la capital del Eje, en Pereira, en mi preciosa perla de Lotún. A todos los que se conectan cada sábado en las cartas de Lina, un abrazo gigante y a los que me ayudan a distribuir también el enlace, pues agradecerle. Aquí todos vamos haciendo la labor, haciendo la obra y compartiendo precisamente el enlace con las personas que podemos invitar para que podamos también juntos desarrollar este tema, porque eso es lo más importante, que juntos podamos desarrollar un tema tan especial, tan importante, que así como a esta persona le sucedió, así como a esta persona que me escribió, le han sucedido cosas, como que se burlen, se rían. Asimismo puede pasarnos a cualquiera de nosotros. Gracias nuevamente a todos los que me escriben también entre semana, no solamente a través de las cartas de lina@gmail.com, sino también a través del WhatsApp, a través del Facebook. Muchísimas gracias de verdad por ese apoyo que es muy valioso y muy importante para cada uno de nosotros. Recuerde que su opinión es importante, recuerde que juntos podemos desarrollar un programa, un programa especial y poderle dar respuesta a esta persona que me escribió. Quiero saludar a Patricia Guzmán, que comienzan a conectarse en personas desde Belén de Umbría, y por acá me dice feliz noche. Así que a estas personas desde Belén de Umbría, Patricia, su esposo, un abrazo gigante. Y bueno, mientras otros, a ver, por aquí me están escribiendo a través del WhatsApp, me están diciendo, ¿ya empezó? Sí, ya empecé. Estoy aquí y les recuerdo que luego comparto el video también a través de Instagram para las personas que me siguen en Instagram, en YouTube, y de eso se trata, que juntos vayamos creciendo, que juntos podamos ser, como les decía, de bendición. Bueno, quiero saludar también a Bendita.Mariana, Jennifer Giraldo, que sigue con sus pijamas, una colección espectacular de pijamas, para que ustedes puedan entrar a Bendita.Mariana en Facebook, en Instagram, y ver todas esas bellezas que hay, toda esa mercancía que le ha llegado en este tiempo. Ustedes pueden comunicarse al 322 622 8923, 322 622 8923. Bendita.Mariana, un abrazo gigante para Jennifer. Por acá me dicen hola tía desde Palmira en el Valle del Cauca. Hola Paulis, un abrazo gigante para ti. Me escribe un hombre, este es un hombre que me ha mandado una carta y me dice que tiene varias personas en la oficina que constantemente se ríen de él cuando habla del regreso de Jesús. Dice, yo les comparto de Jesús, pero cuando hablo del regreso de Jesús me dicen que eso es lo que se está diciendo desde hace muchos años y que no pasa nada. Y se ríen todo el tiempo y dicen que nada sucede, que esto es mentiras, que el papel puede con todo, que deje de perder mi tiempo. Así me dicen, hablando de cosas que no van a suceder. ¿Qué necesito hacer para que las personas puedan creer y pues no se burlen de mí? Es lo que me dice este hombre. Ahora, para poder contestar esta carta necesitamos ir primeramente a las escrituras, ir paso por paso para que podamos todos entender, porque a todos, yo creo que a todos nos ha sucedido estos casos. Que hablamos de Jesús, hablamos de Dios y bueno, nos encontramos con personas que nos dicen, ay, ya entró la religiosa, ya van a hablar de Dios y bueno, eso no hay, eso mejor dicho nos pasa a la mayoría. Un saludo también para Gloria María, que está en Dos Quebradas, un abrazo gigante para ella. La palabra de Dios nos habla que se viene un régimen mundial y la gente ha escuchado decir del régimen mundial y esto es cierto, pero no de la manera como las personas lo están viendo, que se viene el nuevo régimen mundial, que se viene la reunión de políticos, la reunión de los presidentes
para reestructurar lo que está dañado, para traer, eso sí va a suceder, pero el régimen mundial del cual yo les voy a hablar, que es más verídico y más poderoso todavía, va mucho más allá de una simple reestructuración de algo que está dañado, de algo que está podrido, digámoslo así, porque se ve muchísima corrupción en los gobiernos, infortunadamente. Y me voy a remitir a Segunda de Pedro 3. Si usted tiene la Biblia, no importa la versión que usted tenga, sea la Reina Valera, sea la Dios habla hoy, si de pronto es católico, sea la versión, la nueva traducción viviente, la Biblia al día, bueno, no sé cuál sea la versión que usted tenga de la Biblia, no importa. Primera de Pedro 2:3 para que la tenga allí y podamos juntos desarrollar este programa. Gloria María me dice, estoy en sintonía, bendiciones, un abrazo grandísimo para ti en esta hora de la noche. Dice la palabra de Dios, vamos avanzando porque este tema es carnudito y nos va a enseñar muchas cosas que nos vamos a quedar asombrados, sorprendidos de la sabiduría y la grandeza de nuestro Dios y nos va a hacer creer muchísimo más en ese Dios tan hermoso de las Escrituras. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:13. Nosotros esperamos los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Él lo prometió y todo es nuevo. Y les estoy hablando de un régimen totalmente diferente al político, a lo que la gente está esperando en este momento. No es un régimen de restauración de las cosas que van mal. No, les estoy hablando de un régimen mucho más allá. Y este régimen se va a dar con la segunda venida de Jesús, cuando Él venga por nosotros, su iglesia, cuando Él venga a juzgar a quienes no creyeron y a quienes lo rechazaron. Pedro en la palabra advierte sobre la apostasía. Yo no sé si usted ha escuchado, me gustaría que también vayan comentando este tema tan interesante. Yo no sé si usted ha escuchado sobre la apostasía, pero Pedro nos advierte de la apostasía, que son aquellas personas que se burlan de Dios, que se burlan del Evangelio, que se burlan de todo lo que tenga que ver con la Escritura, que se burlan del regreso de Jesús. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Que a pesar de ver ese caos que se está generando, que a pesar de ver toda esa crisis mundial que hay en este momento, los que conocemos la palabra del Señor, tenemos la seguridad de saber cómo va a terminar todo esto. El mundo se puede parar, como dicen por ahí, digámoslo a nivel paisa, patas arriba. Pero los que creemos en Jesús sabemos cuál va a ser el final de todo esto y se los di a conocer en un programa anterior. El momento glorioso en que Jesús regresará por segunda vez. Todos sabemos qué va a pasar. Pero ¿cuál es esa esperanza? Que aquel que vino una vez a morir por nosotros, a salvarnos, vendrá una segunda vez para llevarnos con Él y para juzgar a quienes no creyeron en Él y para llevarnos con Él. Espectacular. Y lo más hermoso, va a regresar para reinar y para reinar sobre todas las cosas. Yo no sé si usted se alegra, yo me alegro muchísimo. No importa que el mundo esté en crisis, no importa que el mundo esté patas arriba, nuestra esperanza está en Jesús y sabemos cuál va a ser el final de todas estas cosas. Seguimos avanzando, 2 de Pedro 3:1. Pedro nos exhorta y nos dice que traigamos a memoria todas las palabras que con anterioridad nos dijeron los profetas de Dios. Si usted va al Antiguo Testamento, usted va pasando por cada uno de los profetas, ¿cierto? Usted ve el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Daniel, el profeta, ¿cierto? Los profetas de Dios. Llega al Nuevo Testamento y también le van a hablar de todo esto. Los apóstoles hablaron. Todos ellos hablaron de la segunda venida de Jesús. Y Pedro nos dice que traigamos a memoria todo lo que nos han enseñado y todo lo que nos han dicho los profetas. Pero hay algo en el versículo 3, y aquí quiero detenerme para darle respuesta a este varón que estaba un tanto preocupado porque se ríen de él. Y dice el versículo 3 de 2 de Pedro 3, dice, préstenme atención, sobre todo quiero recordarles, estoy leyendo la nueva traducción viviente,
Quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos y dirán, ojo, lo dice la Biblia, no lo digo yo, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Tremendo. Yo no sé si usted ha escuchado eso o si alguien alguna vez le ha dicho esto, ¿cierto? La misma palabra lo dice, con las palabras exactas, como la gente se ríe y como la gente se burla. ¿Qué pasó con la promesa de Jesús? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Dios mismo lo hizo escribir. Eso es lo que van a decir los burladores en los postreros tiempos. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. A mí mucha gente me ha dicho, pero ¿usted por qué habla de la venida de Jesús si eso en la Biblia está escrito y a eso no pasa nada? Desde el principio, mire, no pasa nada. Yo creo que eso no es así y se ríen. Y aquí vemos en este burlón que el Señor nos muestra a un ser emocional, pero también a un ser racional, o sea, que le mete la razón, el intelecto y la voluntad propia, pero de manera desviada. Y usted me dirá, ¿cómo así? Hay alguien de quien hemos estado hablando programas anteriores, y quiero saludar a María Eugenia Montoya, que en este momento está allí conectada con nosotros. Y hemos hablado de programas anteriores de un personaje que no está contento con nada de lo que tenga que ver con Jesús, de nada de lo que tenga que ver con la palabra, con nada de lo que tenga que ver con Dios, y es Satanás. Satanás es el que está minando la vida de estas personas porque sabe que será sentenciado cuando Jesús venga por segunda vez. Y sabe que los que amamos a Jesús, seguimos a Jesús, vamos a ser bendecidos. Entonces a él no le conviene que mucha gente crea en Jesús, que mucha gente crea en la venida de Jesús. Él lo que está intentando es hacer desviar a las personas para que no reciban a Jesús y para que no tengan esta esperanza y todo se les cierre. Él es experto en esto. Ahora, dice la Biblia que en los postreros días vendrán burladores, está ahí escrito. Y aquí viene la parte emocional. Y usted me dice, ¿por qué la parte emocional? Porque cuando una persona se burla son las emociones. Con mis emociones yo me río, con mis emociones yo me burlo, con mis emociones yo lloro, con mis emociones yo me siento angustiado. Pero estas personas dejan que Satanás mueva sus emociones a la burla, a ridiculizar las cosas de Dios. Vayan a segunda de Pedro y síganme para que junticos vamos viendo las cosas como son, para que esta persona tenga claridad en esta respuesta. Y nos habla de toda la parte emocional de las personas. Muchos no saben cómo argumentar y usted le dice a esa persona, bueno, ¿y usted por qué se ríe y me hace quedar en ridículo que Jesús no va a venir? Arguménteme. Y te puedo asegurar que esas personas no saben argumentar ni por qué se burlan, ni por qué se ríen, ni siquiera por qué no creen en Jesús. No saben argumentar. Solamente lo único que saben es reírse, burlarse, ridiculizar todo lo que está escrito y hablar sarcasmo. Porque eso es lo que hacen, con risas sin fundamento. Y le digo a la persona que me escribió, a este varón que me escribió, que ya le contesté también, cuando defendemos la verdad de la palabra de Dios, cuando defendemos la verdad del Evangelio, cuando hablamos de la palabra de Dios, nos exponemos a que se rían de nosotros. Y yo sí que tengo un rollo, pero un rollo bien largo, porque yo llevo más de 20 años de vida cristiana y mucha gente se ha reído de mí, me ha llamado religiosa, me han llamado fanática, me han llamado loca, por allá una vez me dijeron bruja, bueno, eso me han dicho cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a querer ridiculizar y burlarse de todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces yo le digo a esta persona, mire, si se burlaron de Jesús, imagínense qué no van a hacer con nosotros. Y les voy a contar una historia. Y a medida que yo les voy diciendo, imagínensela ustedes.
No solamente se burlaron de Jesús, lo golpearon. Imagínense a Jesús cuando ya está compareciendo allá frente a todos los que lo están acusando, cuando ya lo aprendieron para llevarlo a la cruz del Calvario, y empiezan a golpearlo y empiezan a insultarlo, y dice la palabra que lo escupieron. Imagínense Jesús. Y Jesús pasando, caminando, ¿cierto?, hacia la cruz del Calvario, y todo el mundo burlándose. ¡Loco! Vea, usted no dice que es el rey, usted no era el que hacía milagros, y lo escupían y todo. Y cuando ya lo clavan en la cruz del Calvario, dice la palabra que jugaron suertes, apostaron sobre la ropa de Jesús, y Jesús allá clavado en la cruz viéndolos apostar su ropa. Increíble humillación. Imagínese esa historia que es real por un momento, esa situación. ¿Y sabe qué era lo más triste? Que le gritaban: bájate de la cruz, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, loco. Jesús podía bajarse, era el Hijo de Dios, pero no lo hizo por amor a nosotros. Y si hicieron eso con Jesús, pues imagínense ¿de qué nos van a tildar a nosotros? De locos, de fanáticos, de religiosos. Quiero saludar a María Isabel Botero, un abrazo grandísimo para ti a esta hora de la noche. Una de las armas más letales que Satanás está buscando, que está usando para que nosotros nos detengamos a hablar de Jesús o del regreso de Jesús o cualquier cosa que tenga que ver con Dios, es la burla y la ridiculización. Mira, es que si hablas vas a quedar en ridículo. No vayas a hablar de Dios porque vas a quedar, mejor dicho. No, si saca la Biblia le van a decir, eso es lo que Él quiere, que nosotros no lo hagamos. ¿Por qué muchas personas, y es para la persona que me escribió la carta, por qué muchas personas se burlan y no les gusta que se le hable de Jesús, de Dios, no les gusta que se les hable del regreso de Jesús? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Por qué las personas no les gustan? Es como si levantaron un... No me hable. Ay, ya va a empezar, no me diga nada. ¿Sabe por qué? Porque están siendo confrontados en ese momento. Porque viven en sus malos deseos y porque están caminando mal. A la gente no le gusta que le digan que están caminando mal. No les gusta. Se sienten confrontados. Por eso prefieren burlarse, ridiculizarlo a uno, porque se sienten confrontados. Hay un hombre que admiro muchísimo, admiraba porque ya falleció, Adrian Rogers, y él dio una frase que me impactó mucho, y esa frase dice: muéstrame un hombre que se burle de la segunda venida de Cristo y del juicio final, y yo le mostraré las marcas que Satanás está dejando en su duro corazón. ¡Wow! Duro, claro, una palabra dura, pero una persona que no es sensible a Dios, que no es sensible a Jesús, que no espera la segunda venida de Jesús, está siendo completamente gobernado por el enemigo, porque se siente confrontado, porque sabe que no está caminando bien. Ahora, es una palabra dura, pero se las digo con temor y temblor y con mucho respeto. ¿Qué les va a decir Dios? Esto sí que me impactó, porque Dios se va a reír de ellos. Y usted me dirá: Lina, ¿cómo así que Dios se va a reír de ellos? Sí, de los burladores, de los que ridiculizan la palabra, de los que ridiculizan la venida de Jesús. Dios se va a burlar de ellos. Así como Pedro nos mostró en 2 de Pedro 3:3, lo que ellos decían tal cual lo dicen. Asimismo nos muestra en Proverbios 1:24, 25, para que usted vaya hasta allá y lo busque. Y dice: Dios también se reirá cuando les diga y los llame, y les diga, los llamé muy a menudo. Estoy leyendo la versión, la Nueva Traducción Viviente. Usted puede leer también la Reina Valera si lo tiene. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir.
Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. Versículo 25. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Versículo 26. Por eso me reiré de sus problemas. Me reiré y me burlaré cuando viniere lo que temen, cuando les vengan tribulación o angustia. Tremendo, tremendo. En resumidas cuentas, ¿qué les dijo Dios? Les dijo que se irán riendo, burlando, ridiculizando la palabra de Dios al infierno y que de allá no van a poder salir. Palabra dura pero real. Como dice la frase, el que ríe de último ríe mejor. Es como si Dios les dijera así, el que ríe de último ríe mejor. Y me dirá, Lina, ¿y no es injusto que Dios diga todo esto de Proverbios? Y yo les puedo decir fielmente, no. Porque no es injusto, porque es que Dios les hizo una advertencia, porque es que Dios les dio un consejo, porque es que Dios les mostró el camino a corregir, porque es que el Señor les dio la oportunidad de venir a Él, porque es que el Señor les abrió la puerta para buscarlo y no quisieron, lo rechazaron. Y dice en el versículo 26 de Proverbios 1 que el Señor se va a burlar de ellos. Cuando ahí sí tengan los problemas, camino al infierno. ¿Y dónde? ¿Y Dios? ¿Ya para qué? Dios les dio la oportunidad, les mostró la solución y no la aceptaron. Saludo a Erika Montoya a esta hora de la noche. No la aceptaron. Los apóstoles no solo, los apóstatas, perdón, no solo ridiculizaban la segunda venida de Jesús. Ellos ridiculizan todo lo que venga de parte de Dios. Entonces yo le digo a este varón, no dejes de hablar. Si se ríen de ti, se rieron de Jesús. Eso es como una amiga que esta semana me pidió un consejo y yo le decía, ¿sabes qué? Te voy a mandar mi traje de cocodrilo. ¿Cómo así? ¿Tú tienes un traje de cocodrilo? Sí. Es un traje de cocodrilo que yo me pongo y cuando vienen las ofensas y cuando vienen los insultos y cuando vienen las cosas contra mí, pegan y resbalan, pero no me dañan. Eso es lo que tenemos que hacer. Que si se burlan, que si se ríen, se están riendo y se están burlando de Jesús, no de ti. Y Jesús es el que va a hacer justicia. Ahora, otra reacción es que los burladores ponen en entredicho que vendrán unos cielos nuevos y una tierra nueva. Ay, ustedes los cristianos viven como en una fantasía. ¿Cómo así que va a venir un cielo nuevo y una tierra nueva? Ay, a más de uno le he escuchado eso, ¿cierto? Porque para que esto suceda, Lina, tendría que haber un cataclisma, ¿no? Que va a haber esas cosas. Si desde el principio las cosas están igual. Segunda de Pedro 3:3. ¿Dónde está la promesa que Jesús va a volver si desde nuestros antepasados las cosas siguen igual y nada pasa? Muchos hablan. Es que mi tatarabuelo hablaba de la venida de Jesús. Es que mi bisabuelo hablaba de la venida de Jesús. Es que mi abuelo, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi tía, es que... Y ya estoy aquí. Y siguen hablando de la venida de Jesús y nada pasa. Segunda de Pedro 3:3. Las mismas palabras que Jesús a través de Pedro escribió. Exactitas. Ya Dios sabía hasta lo que iban a decir, imagínense, porque Él es poderoso. Hasta la propia familia se burla, dice Erika por acá. Hasta la propia familia se burla. ¿Y sabe que eso mismo sucedió en los tiempos de Noé? Cuando Dios anunció que iba a acabar el mundo y que venía un diluvio y le dijo a Noé, y les voy a contar esta historia. Imagínense ustedes, a mí me gusta contar la historia y que ustedes se hagan la idea. Imagínense ustedes que Dios viene y le dice a Noé, Noé, nunca ha llovido sobre la tierra, pero yo quiero que tú construyas un arca de tales medidas, así, asá, con esta madera, que cojas el parcito de los animalitos cuando sea el momento, pero mientras la vas construyendo, que vayas predicando, que le vayas mostrando a la gente que yo quiero que cese la maldad, que vengan al arrepentimiento, que dejen todos esos malos caminos, que se arrepientan, que me busquen para que puedan entrar al arca y para que puedan ser salvos.
Eso le dijo Dios a Noé. Imagínese usted, entonces Noé comenzó a construir el arca, le predicó a la familia y toda su familia creyó y le estaban ayudando a construir el arca. Y el niño que pasaba por ahí veía a Noé predicando, vea, se va a acabar el mundo, viene un diluvio. A propósito, es también un evento cataclísmico, que Dios haya destruido la tierra con agua, para los que digan que nada ha pasado y que no ha pasado nada. Y el niño pasa y de pronto se va y le dice a su papá que Noé les está hablando que el mundo se va a acabar, que viene un diluvio, que se arrepientan, ta. Y así pasan 120 años. Y el niño que escuchó hablar a Noé ya es abuelito y escucha a su nieto venir y decir, abuelo, mire que allá hay un señor que está construyendo un arca y está diciendo que Dios va a destruir el mundo con agua, que nos arrepintamos. Y él le dice, ay, mi hijo, desde que yo era niño estoy escuchando a Noé hablar la misma cosa. Ese es mucho loco. ¿Qué le vamos a creer? Además nunca ha llovido sobre la tierra, entonces, mi hijo, no le pare bolas. Eso es mentira, eso no va a pasar. Como en este tiempo. Eso no va a pasar, Jesús no va a venir por segunda vez. Eso no le ponga cuidado. Eso no ha pasado nada desde el tatarabuelo, desde el bisabuelo por allá. Lo mismo sucedió. En un abrir y cerrar de ojos, Dios le da la orden a Noé, mete los animalitos, entra con su familia y Dios le dice, tengo que cerrar la puerta. Lo más extraordinario, ¿sabe quién cerró la puerta del arca? Dios. Dios cerró la puerta del arca y destruyó el mundo con el diluvio. Lo destruyó. Tremendo. En un abrir y cerrar de ojos. No, eso no ha pasado nada cataclísmico aquí en la tierra. Hay otra reacción y es ignorar las cosas de Dios por voluntad propia. Ignoran la segunda venida de Jesús porque saben que es cierto y que tienen que cambiar su estilo de vida porque están caminando mal. Las personas saben que están haciendo cosas malas, saben que están caminando como no son, saben que están alejados de Dios, pero prefieren ignorar esas cosas por voluntad propia y no creer. ¿Para qué? Para no sentirse confrontado. Endurecen sus corazones. Romanos 1, para que vaya y lo lea cuando le quede tiempito. La manera como voluntariamente se entregan a sus deseos, a sus concupiscencias, a sus cosas, y les importa cero las indicaciones de Dios. Prefieren ser ignorantes, no prestar atención a lo que Dios les está diciendo. 3 cosas: emocionales, con el intelecto y con esto que de entregar su voluntad propia y cerrar la puerta. Prefieren ser ignorantes. Si quieren participar lo pueden hacer, cómo les parece el tema o si tienen alguna opinión. Ahora, ya hablamos de los burladores, de los apóstatas. Ahora hablemos de la segunda venida de Jesús, que es nuestra esperanza, que es lo que tantas personas se burlan y nos dicen que estamos locos, que bueno. ¿Por qué va a suceder? ¿Por qué sí se va a dar la segunda venida de Jesús? Por su promesa. En segunda de Pedro 3:1, recordemos que Pedro nos dice que traigamos a memoria lo que nos hablaron los profetas en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Que traigamos a memoria lo que nos enseñaron los apóstoles. En el versículo 4 de segunda de Pedro 3, dice que la promesa, habla de la promesa. Y yo quiero leérselas aquí. Me voy a ir a la palabra, pues en este momento la quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, que es mucho más clara. Dice así, versículo 4, dice, dirán, ¿qué pasó con la promesa de Jesús que iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con aguas. La promesa. Y Dios nos ha prometido, no solamente ahí, en muchas partes de las Escrituras, que Él va a regresar. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirse. Versículo 9, segunda de Pedro 3:9. En realidad no es que el Señor, y aquí quiero detenerme un poquito,
En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido y quiere que todos se arrepientan. ¡Wow! Quieren que todos se arrepientan. ¿Sabe por qué Dios no ha acabado esto? ¿Sabe por qué no ha venido Jesús por segunda vez? Esperando que los burladores, que los apóstatas, dándoles la oportunidad de que se arrepientan, porque Dios sabe lo que les espera si no lo hacen. Por misericordia y paciencia Dios no ha acabado con todo esto. Un amor incondicional. Ese es nuestro Dios. Y la gente dice, es que Dios es injusto. Injusto fuera si acabara con todo esto y no le diera oportunidad a esas personas de arrepentirse. Nuestro Dios es misericordioso inmensamente. ¡Wow! Un amor incondicional. El Señor no ha venido por la paciencia y la misericordia. Y si Dios ha dicho que vendrá, lo dejó plasmado en la Escritura y lo va a cumplir. ¿Sabe cuántas veces está en el Nuevo Testamento la palabra, la segunda venida de Cristo? Más de 370 veces, como 380 veces está la palabra segunda venida de Cristo, sin contar las del Antiguo Testamento. Dios no es un hijo de hombre para mentir. Él no se va a arrepentir de lo que está escrito. ¿Cómo responde la Biblia a todos los que dicen, Lina, ¿cómo le puedo yo contestar a todos los que dicen que todo sigue igual? Que nada pasa. Que mire que desde el tataranieto, el bisabuelo, está diciendo que Jesús va a venir y no pasa nada. Recuerde lo que Pedro nos enseña en el versículo 5. Deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Pedro nos recuerda cómo Dios con su palabra ordenó un diluvio y asimismo volvió a hacer una nueva tierra. Para los que dicen que no hubo nada cataclísmico en la tierra desde que fue creada, ahí está. Eso es un efecto. Dios, desde la creación, todo lo ha creado con su palabra. Todo, la tierra, todo, el universo. Con su palabra dice que sostiene la luna y el sol, los planetas. Y para los que dicen que son felices diciendo que el Big Bang, que todo se gestó de un choque y una explosión y que los no sé qué chocaron y que se dio la explosión y se creó la materia y no sé qué. Ay, el que creó los planetas, el universo, es nuestro Dios. Si ustedes creen que fue por una explosión, el que creó los planetas es nuestro Dios. El magno poder de nuestro Dios. Y lo más tremendo, lo creó con su palabra. Lo creó con su palabra. Lo más tenaz es que la palabra de Dios tiene poder y ordenó cubrir todo con agua. Y asimismo, ¿cómo hizo Dios para sacar, por Dios bendito, toda el agua de la tierra y que el arca quedara para volver a reconstruir? Ah, Él es nuestro Dios. Él es poderoso. No hay un Dios como Él. No hay un Dios como Él. Y lo más tremendo, vayan a Génesis, por favor. Yo les dije que esto es con Biblia en mano. Porque a los burladores, a los apóstatas, a los incrédulos, a los ateos, hay que mostrarles todo como son las cosas. Génesis 9:13, y subráyelo si tiene allí. Para acabarla de ajustar. ¡Ay! El arco iris. ¡Ah! No, Lina, es que el arco iris sale cuando por allá en el patio yo tengo un balde y entonces está oscuro el tiempo porque está lloviendo, entonces el sol viene y los rayos y los, yo no sé qué, cromático, y entonces sale el arco iris y... Bueno, eso lo explican las personas, los científicos dicen que es así. Ay, vaya, 9:13. He puesto mi arco iris en las nubes. Justo cuando va a llover sale el arco iris o cuando ha dejado de llover. Para Dios recordarnos que acabó todo esto con agua, pero también para recordarnos
que cuando todo esto se acabe no lo va a hacer con agua. Y puso un pacto, sellado. El día que yo destruya esto no va a ser con agua. He puesto mi arco iris en las nubes. Génesis 9:13. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Versículo 14. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes. 15. Y yo me acordaré de mi pacto con ustedes, con todas las criaturas vivientes, y nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Versículo 16. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura sobre la tierra. Si usted no sabía de dónde viene el arco iris, ahí se la cuento. Dios hizo el arco iris y lo puso como pacto. El arco iris no es que porque entonces un fenómeno y los rayos del sol caen allá donde hay agüita, entonces eso se llama no sé qué cromático y los colores y no sé qué. Bueno, si usted lo quiere creer así, yo lo creo como dice la palabra. Cuando sale el arco iris es el pacto de mi Señor con nosotros. El pacto del Señor con nosotros. Espero que estén aprendiendo como yo he aprendido también y que a esta persona esta respuesta le sirva para aprender y conocer más de Dios. Y Pedro muestra que con solamente la palabra Dios destruyó todo con agua. Y lo más tenaz, cuando Él venga y destruya en la segunda venida la tierra, para darnos una tierra nueva y un cielo nuevo, tiene que ser un evento cataclísmico. Y lo va a hacer con fuego. ¡Ay! Lina, ¿dónde está eso? Vámonos a 2 de Pedro 3:7. Dice, por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen, es decir, en la que estamos todos aquí, han sido reservados para el fuego. Dios va a destruir todo esto con fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. ¿Quiénes van a ser destruidos? ¿Nosotros? No, los que viven sin Dios. Porque cuando Jesús venga, como les explicaba cuando hice el programa con mi esposo sobre a dónde vamos después de la muerte, nosotros los que creemos en Jesús vamos a ser levantados y transformados con Él para ser llevados a eso hermoso, a esa tierra y a esos cielos nuevos que Él ha prometido para nosotros. Tremendo. Y dice el apóstol, están guardados. Sin embargo, queridos amigos, dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro 3:8, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. Para nosotros puede transcurrir muchos años, miles de años. ¿Cuántos años desde que se fue Jesús? Imagínense, estamos en el 2021 años que se fue Jesús. Lina, pero es que mire que Jesús y todo y nada. Y para el Señor son 2 días. Un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Para nosotros son 2021 años. Para el Señor serán 2 días. Paciencia y misericordia antes de acabar con todo esto. Hermoso, hermoso. Y versículo 9 para cerrar. En realidad, de 2 de Pedro 3:9, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos lo piensan, como decía en el versículo 3 que vuelvo y se los recuerdo. Sobre todo, versículo 4. De los burladores que dicen, ¿quién pasó con la promesa o qué pasó con la promesa de Jesús que iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Así hablan los burladores y los que ridiculizan el Evangelio. Pero el Señor les dice, en realidad no es que yo me haya olvidado de la promesa, ni que sea lento para cumplirla. Es porque los amo, porque soy paciente por amor a ustedes, esperando que se arrepientan. La estoy parafraseando. Porque no quiero que nadie sea destruido,
sino que todos vengan a arrepentimiento y sean salvos. Ahí está la respuesta a esta carta, la segunda venida de Jesús. Tal cual como nos han contestado muchas veces cuando hablamos de Jesús que va a volver, así mismo lo escribió el apóstol Pedro. Hasta con comas y puntos. Eso mismo nos dicen, exactico, igualito. Pero aquí está con Biblia en mano, que el Señor viene. Y Mateo 24 nos habla de todas las señales proféticas y todas se están cumpliendo. ¿Y sabe qué lo más tremendo? Que Satanás pensó que con esta pandemia iba a minimizar la iglesia. Y las redes sociales están maximizando la iglesia. A través de las redes sociales se está predicando el evangelio. Se está extendiendo el evangelio, que es una de las últimas palabras proféticas antes de la venida de Jesús. Para que nadie tenga excusa de decir que no escucharon hablar de Jesús. Todos en esta tierra, de una u otra manera, hemos escuchado hablar de Jesús. Que no nos pase lo que dice Proverbios 1:24. Que Dios nos tocó, nos sacudió, nos llamó, nos mostró, nos insistió. Y dijimos no. Que no nos pase eso. Porque ¿qué? Versículo 26, Dios se va a reír de nosotros en Proverbios 1. Cuando estemos en problemas, en circunstancias difíciles, camino al infierno. Y si llegamos al infierno, allá ya no hay nada que hacer. Por eso la salvación es en vida. No te preocupes si se ríen de ti, si se burlan de ti, si ridiculizan a Jesús. Él se sabe defender solito. No te dejes quitar la paz. No te dejes entristecer por eso. Sigue adelante, no dejes de predicar, no dejes de hablar de Dios. Los tiempos están cortos. Jesús está más cerca de lo que estamos, aún de lo que nosotros esperamos. Está a las puertas. En cualquier momento, como hizo con el diluvio, cierra la puerta del arca. De pronto no estamos viendo el arca de Noé, pero el arca espiritual está abierta para todo el que quiera recibir a Jesús. Va a llegar el momento donde el Padre dice, se cierra la puerta del arca y mi hijo regresa a la tierra. Y ahí ya no hay más nada que hacer. Así que si estás escuchando esta palabra y quieres recibir a Jesús en tu corazón, simplemente dile, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Abro mi corazón y te pido perdón si en algún momento hablé, me burlé, ridiculicé tu palabra, tu presencia. Perdóname. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Hoy he comprendido que tu venida es real y que esa es una esperanza para todos poder habitar en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Y a todos ustedes pido a Dios que podamos estar firmes, podamos permanecer firmes en el Señor, con la esperanza de que Él viene por segunda vez, viene por nosotros, que esto no es un juego, que esto no es una fantasía. Si Él lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Así que un abrazo grandísimo, besotes para todos. Si de pronto alguno de ustedes necesita algún producto creo que es Ebel, que trabaja Erika Montoya, si alguien de pronto quiere o necesita algún producto de Ebel, productos de belleza o para la casa, de todos estos que ellos sacan, usted puede comunicarse con Erika Montoya en el 310-491-6310. 310-491-6310. Así que un abrazo grandísimo para todos, que el Señor me les bendiga. Nos escuchamos, queriendo Dios, el próximo sábado a las 7 de la noche en otra carta más para llevar bendición, no solo a mi vida, sino a la vida de todos ustedes. Un abrazo gigante, Dios los bendiga. Chao.